Buen día, el día de hoy vamos a tocar el tema de epicondilitis lateral del codo. Mi nombre es el doctor Diego Flores Orozco, R4 de Traumatología y Ortopedia, y nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Como introducción, tenemos que el dolor lateral del codo es una de las causas más frecuentes de consulta médica por trastorno no traumático. El diagnóstico más frecuente al que vamos a llegar es una alteración en los tendones que se insertan en el cóndilo lateral, conocido como epicondilitis o codo de tenista, y va a afectar principalmente a pacientes de mediana edad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existen muchas afecciones patológicas que pueden imitar esa entidad, como las plicas intraarticulares, una osteocondritis disecante, la artritis o la inestabilidad rotatoria posterolateral. Por eso es muy adecuado una correcta exploración física y una historia clínica minuciosa en estos pacientes. La fisiopatología como tal es en ciertos momentos un poco incierta. Pareciera ser una combinación de una alteración tendinosa a nivel local con cambios microestructurales en alteraciones combinadas en la percepción del dolor y posteriormente un deterioro motor que caería en un círculo vicioso perpetrando estas alteraciones por un mayor tiempo. La mayoría de los casos van a ser autolimitados y se van a tratar bien con analgésicos simples o con ciertos ejercicios localizados. Y el pronóstico es relativamente bueno, ya que el 90% de los pacientes se van a recuperar en el lapso de un año. Tenemos que el músculo o tendón más frecuentemente afectado va a ser el del extensor radial corto del carpo y sobre él va a descansar gran parte de la fisiopatología de esta entidad. Sin embargo, otros extensores de la muñeca pueden estar involucrados, como el supinador, el extensor radial largo del carpo, el extensor de los dedos, el extensor cubital del carpo, entre otros pueden estar involucrados en las alteraciones que ahí se presentan. Más que tendinitis, el término más adecuado sería una tendinosis, ya que eh, más que un proceso inflamatorio per se, implica diversas alteraciones y hasta cambios estructurales a nivel en la zona. Esta va a estar dada por actividades que impliquen un uso excesivo de la zona, eh, desde diferentes actividades laborales hasta diferentes deportes. Además, se ha identificado que el tabaquismo y la obesidad son factores de riesgo importantes para la presencia de este. Respecto a lo que comentábamos, aunque esta patología clásicamente se ha identificado como un proceso inflamatorio, la histología no muestra demasiadas células inflamatorias. Por lo tanto, la mayoría de los autores actualmente la consideran como una tendinosis, mejor dicho, y un proceso degenerativo sintomático del tendón. Se ha mostrado que va a mostrar hiperplasia angiofibrástica a ese nivel, así como necrosis y una posterior regeneración fibrosa de las fibras que componen el tendón, por lo cual lo que comentábamos previamente es más preciso referirlo como un proceso degenerativo o una tendinopatía como tal. Dentro de cómo esta se desarrolla, tenemos que la aplicación de tensión excesiva a un tendón suele aumentar la deposición de colágeno por los microtraumatismos que estos presentan. Si esta tensión excede la tolerancia del tendón al estiramiento, pueden ocurrir microdesgarros, que múltiples microdesgarros van a provocar a mediano plazo cambios degenerativos dentro del tendón. Estos se van a observar histológicamente como mencionábamos como hiperplasia angiofibrástica, que va a ser una manifestación del tejido de granulación que va a alterar la correcta síntesis del colágeno a este nivel. Los estudios histopatológicos en estos pacientes con una larga evolución de esta patología han mostrado necrosis y signos de regeneración anómala en estas fibras.
lo cual perpetúa la enfermedad. Posteriormente, la patología sintomática dolorosa puede provocar la infrautilización de estos tendones. Esta infrautilización va a cambiar la estructura del tendón, provocando un debilitamiento progresivo y aumentando el riesgo de lesión posteriormente. Junto a esta infrautilización, las fuerzas de cizallamiento presentes en la zona van a conducir a una formación de fibrocartílago en la entesis de la unión tendinosa, lo que va a contribuir al debilitamiento de la unión tendón-hueso. Además, dentro de los procesos fisiopatológicos que ocurren, tenemos que la vascularización del tendón va a ser más pobre y por lo tanto las contracciones musculares sostenidas pueden provocar isquemia en esta unión tendinosa. Así como el aumento de la temperatura por las actividades repetitivas pueden provocar lesiones hipertérmicas a nivel local. Por su parte, en cuanto a la percepción del dolor, va a existir una irritación de los nervios periféricos, por lo cual va a existir una respuesta alterada a nivel local de este. Dentro de cómo se va a presentar el cuadro clínico, tenemos que va a ser un dolor característico localizado justo por delante o dentro de la superficie ósea de la mitad superior del epicóndilo lateral, y generalmente se va a irradiar en una línea conjunto con la masa extensora común. Este dolor puede ser variable, puede ser desde un dolor intermitente y leve hasta un dolor continuo y severo, variando de paciente a paciente, y por lo general se va a producir con la contracción de los músculos extensores y supinadores de la muñeca en contra de resistencia, por lo cual diversas pruebas diagnósticas van a hacer pues refiriendo este mecanismo. El dolor va a disminuir ligeramente si se tensan los músculos extensores del codo en flexión, dando como tal pues el cuadro clínico característico en estos pacientes. A la inspección no se va a percibir inicialmente ninguna alteración destacable durante las primeras etapas de la enfermedad. Sin embargo, a medida que esta evolucione, se puede detectar una prominencia ósea sobre el epicóndilo lateral, además de atrofia muscular y cutánea en la zona, así como a la palpación notar el desprendimiento del origen de alguna inserción tendinosa, y el movimiento ya en las actividades del día al día puede ser bastante doloroso. Normalmente la amplitud del movimiento por sí misma no suele verse afectado. Este movimiento sí puede ser bastante doloroso en etapas más avanzadas, en donde este se puede provocar con la extensión completa del codo y el antebrazo en pronación. Si existe una limitación marcada del movimiento desde etapas iniciales, va a ser necesario excluir otra patología concomitante que sea el origen por sí misma de esta limitación. En la imagen pues podemos apreciar un pequeño círculo azul en el epicóndilo lateral, y se aplica una extensión con resistencia a la muñeca y con el brazo en total extensión. Menciona pues de donde se tomó la imagen que al realizar esta prueba, el dolor presentado en la imagen inicial se va a aliviar con la flexión del codo. El mecanismo por el cual se produce dolor podría explicarse por la disminución de la tensión de los músculos extensores contra la cara superolateral del capitelio. Por eso la respuesta al dolor al aplicar este tipo de maniobra. Tenemos dentro de la exploración física, además de esta maniobra, diferentes pruebas empleadas en el examen físico. Esquematizándolas aquí, desde el borde superior de izquierda a derecha, pues empezamos con la primera imagen, donde se muestra la maniobra de Thompson, que se va a ejemplificar con la aparición de dolor en el epicóndilo lateral al realizar la extensión contra resistencia de la muñeca y los dedos con el codo en flexión a 90 grados, aplicando pues directamente presión sobre el punto doloroso.
Tenemos en la figura número 2 el test de Mausley. Va a ser la aparición del dolor en el epicóndilo lateral al realizar la extensión del tercer dedo o del dedo medio en contra de resistencia. Vamos a encontrar en la parte inferior dos imágenes, iniciando con el test de la silla, que va a ser pues aplicable de una manera fácil, presentando dolor al levantar una silla con el brazo en pronación. Y finalmente tenemos el test de Mill, que nos va a hablar de dolor en el epicóndilo lateral con la extensión pasiva del codo con el antebrazo en pronación y la muñeca flexionada. Será muy importante que en un paciente con dolor en la cara lateral del codo y con signos y síntomas típicos, debe ser sin duda el diagnóstico principal. Sin embargo, pues hay que descartar otras patologías que puedan provocar dolor lateral. Para esto nos va a ser útil la ubicación del sitio de mayor sensibilidad, como vemos aquí pues en la imagen, marcada con diferentes flechas. El dolor de la epicondilitis, donde se localiza normalmente el mayor punto doloroso. Otros puntos dolorosos circundantes a esa zona, pues nos puede hablar de otras alteraciones, desde plicas, desde alteraciones en la cúpula radial o incluso compresiones nerviosas. Por eso es importante igualmente determinar el punto central de donde nace este dolor. Aunque en la mayoría de los casos el diagnóstico va a ser clínico, cuando los síntomas y signos y síntomas no están del todo bien definidos, pueden resultar útiles algunos estudios de imagen. Como estudio inicial, como en muchas patologías, las radiografías, las cuales van a ser en las proyecciones antero, posterior y lateral, ya que estas serán útiles para la evaluación de enfermedades óseas, artropatías y cuerpos libres, en este caso para realizar un diagnóstico diferencial. Y en caso de una epicondilitis de larga duración, se pueden llegar incluso a observar calcificaciones dentro de la inserción tendinosa. Otro estudio que podemos utilizar es la ecografía, ya que esta va a ser una de las herramientas más útiles que tenemos a nuestra disposición, desde su accesibilidad relativamente fácil, su costo, pues es una buena prueba de imagen que podemos utilizar tanto para diagnosticar o como para descartar esta tendinopatía. Eh, Dentro de esta nos va a ayudar porque se puede detectar cambios estructurales que van a afectar a los tendones, ya sea engrosamiento, adelgazamiento, presencia de zonas degenerativas intrasustancial o desgarro tendinoso, por decir algún ejemplo. Nos ayudan igualmente detectando irregularidades óseas o incluso depósitos de calcio circundantes en la zona. Además, también va a ser posible detectar la neovascularización de la zona mediante exploración con Doppler Color. Eh, Podemos apreciar en este examen, se nos describe como eh, una vista de un tendón extensor donde se describen eh, diversos signos ecográficos como aumento del grosor en esta zona y la pérdida de su patrón fibrilar en diversas zonas, mostrando una pequeña ruptura dentro de su sustancia, ejemplificado pues en las flechas que se muestran dentro de la imagen. Tenemos también que puede ser útil la toma de una resonancia magnética, ya que esta nos va a brindar más información sobre la patología intraarticular que se pueda presentar. A su vez también permite identificar diversos cambios que incluyen el aumento de la señal en el tendón dentro o alrededor de la inserción de este, el engrosamiento de este, o igualmente alguna discreta colección de líquido entre la cápsula lateral y el tendón extensor. Eh, la mayoría de los pacientes con esta patología que se tome una resonancia
magnética y que sufran síntomas de tendinopatía lateral crónica van a mostrar estos cambios en las señales de intensidad en la resonancia magnética. Además, se puede utilizar para identificar el espesor de la lesión y la locación superficial o profunda de la misma, y en función de dichos hallazgos, planificar un abordaje abierto o artroscópico para tratar lesiones que ya presenten cronicidad. Pues en esta tabla pues podemos ver un ejemplo de los diferentes test y pruebas de imagen y su utilidad en la práctica clínica, siendo valoradas tanto la sensibilidad como la especificidad de los diferentes test de los que hemos comentado, así como de las pruebas de imagen, mostrando pues qué utilidad cuenta cada una de ellas en la práctica como tal. Como lo hemos venido mencionando en la plática, es importante descartar otras posibles patologías que presentan sus síntomas en dicha zona. Dentro de las más comunes que nos describe la bibliografía, puede ser desde la radiculopatía cervical, denotándose con dolor en el codo y el antebrazo, un uso excesivo del codo para compensar alguna otra enfermedad en una articulación adyacente, como puede ser un hombro congelado, por ejemplo, atrapamiento del nervio interóseo posterior, cambios degenerativos propios del capitellum, inflamación, edema de la musculatura cercana, como el músculo ancóneo, la inestabilidad posterolateral del codo nos puede dar también una sintomatología parecida, o algunos procesos infecciosos o enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide también pueden darnos sintomatología parecida a este nivel. Existen sistemas de clasificación o de estadificación, como este presentado en esta tabla, que comprende la evaluación de hallazgos anatomopatológicos, así como de las características y la intensidad del dolor que se presentan. Estos divididos pues en estos 3 ítems, cada uno pues con una descripción de ellos propiamente dicha, y pues que van evolucionando en varios niveles, como en los hallazgos histopatológicos, que van desde el grado 1 con una inflamación aguda reversible sin invasión angiofibrástica, hasta un grado 4 donde la tendinopatía va a ser total del espesor de dicha sección, presentando muchas veces una ruptura total o parcial del tendón a ese nivel. Y a su vez pues la división en las características y la intensidad del dolor y de cómo se presenta en diversas actividades. La bibliografía nos menciona que de manera pronóstica, en cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, los grados 3 y 4 van a precisar normalmente de un tratamiento quirúrgico, que son donde la tendinopatía va a abarcar más del 50% del espesor del tendón afectado, mientras que en los estadios previos va a predominar aún el componente inflamatorio, por lo cual suelen tener una buena respuesta a medidas conservadoras. Dentro del tratamiento tenemos que hasta la fecha no existe ningún régimen de tratamiento universalmente aceptado como un gold standard, y dentro de las medidas para tratar esta patología se deben de tener algunos principios generales. Tenemos que este tratamiento debe orientarse bajo diferentes pilares, como es el manejo del dolor, la preservación del movimiento, posteriormente la mejoría de la fuerza de presión y contrarresistencia, para finalmente buscar el retorno a la función normal y la actividad, y controlar de la mayor manera posible el deterioro clínico del paciente o de la funcionalidad. Dentro de un tratamiento escalonado de esta patología,
tenemos que el primer paso va a ser el tratamiento no quirúrgico. Este va a ser adecuado en la mayoría de los pacientes, presentando una mejoría en el 90% de los casos. Va a descansar inicialmente sobre el reposo, en el que la modificación o la evitación de ciertas actividades dolorosas van a provocar un alivio sintomático a mediano plazo, así como la fisioterapia. Está dando buenos resultados con regímenes de estiramiento y fortalecimiento. El objetivo fundamental de esta va a ser cargar el tendón lo más cercano posible de su límite, pero sin sobrepasarlo. Además, los ejercicios excéntricos y la curación del tendón que van a favorecer la carga parcial van a ser la base de estos regímenes de fisioterapia que se pueden aplicar. A su vez, prestar atención a los elementos que generan movilidad secundaria en esa zona, como pueden ser el hombro y la escápula, ya que un hombro y una escápula estables van a ser necesarios para el correcto funcionamiento del codo, por lo cual muchas veces es necesario fortalecer también articulaciones vecinas para lograr un adecuado régimen de fisioterapia. Esta fisioterapia se va a dividir en varias fases, en una fase aguda, subaguda o crónica, con diferentes objetivos. En una fase aguda, pues el objetivo principal va a ser reducir la inflamación y el dolor, favorecer la cicatrización del tejido y retardar como tal la atrofia muscular. Conforme van avanzando a diferentes fases, en una fase subaguda, pues el objetivo principal va a ser mejorar la flexibilidad y la fuerza y la resistencia, así como aumentar las actividades funcionales y volver paulatinamente a actividad para en una tercera fase continuar con mejoría de la fuerza y resistencia y mantener las ganancias ya presentes y la vuelta a la actividad total, ya sea su actividad laboral o su actividad deportiva con alta demanda en este paciente. Existen diferentes aparatos ortopédicos de contrafuerza a nivel epicondilio. No son como tal tratamiento, pueden ser a veces de ayuda en la mejoría sintomática y funcionan reduciendo la tensión en los extensores de la muñeca y ayudan presentando un alivio parcial del dolor y mejorando la fuerza en ciertas actividades que requiera el paciente. Dentro de las alternativas farmacológicas que tenemos que, como primer pilar, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, los cuales pueden ser útiles para el alivio de los síntomas a corto plazo. Además tenemos las inyecciones de corticosteroides a nivel local, las cuales parecen ser en etapas iniciales superiores a los AINES a las 4 semanas. Sin embargo, en una etapa posterior no se aprecian diferencias significativas, por lo cual su uso pues, se reserva para normalmente etapas agudas, tratando de evitar su uso dentro de lo posible, ya que pues, se acompañan de los efectos secundarios propios de los corticoides. El esquema pues, a utilizar que se aconseja es una o máximo 2 inyecciones locales en la zona de máximo dolor y esperar la respuesta del paciente sin hacer un abuso posterior del uso de estos. Existen otras terapias que se han llegado a utilizar para el control de los síntomas sin que éstas tengan una evidencia o estudios que puedan recomendar su uso al 100%, tales como las inyecciones autólogas de sangre, el PRP, tratamientos con radiofrecuencia, terapia con ondas de choque, terapia láser, inyección de toxina botulínica o acupuntura. Pues teniendo cierta reserva para el uso de estas terapias. Dentro de el tratamiento quirúrgico,
ya continuando con un escalón más avanzado en cuanto al tratamiento, este puede ser una opción para pacientes con dolor persistente y discapacidad después de un tratamiento conservador bien realizado. Una vez agotadas todas las opciones, ya sea tanto la fisioterapia como las terapia farmacológica bien aplicada, y pues se han recomendado diversas opciones para este tratamiento, desde utilizando abordajes abiertos, percutáneos y hasta artroscópicos para el tratamiento de esta patología. Tenemos que el principio básico de la cirugía abierta descansa sobre el pilar del desviamiento del tejido angiofibrótico que se pueda presentar en el interno del sensor. Posteriormente, pues puede acompañarse de diversas intervenciones como la liberación de este mismo sensor, fasciotomías, deslizamiento en velle de este tendón, una denervación del epicóndilo lateral, resección de este mismo epicóndilo junto con una transferencia muscular y alargamiento del extensor radial corto del carpo dentro de las intervenciones que se pueden realizar, pero siempre realizando primeramente el desviamiento del tejido fibrótico formado en esa zona. Para abordar dicha zona se va a realizar una incisión longitudinal de algunos centímetros sobre la cara lateral del codo. Luego se desprende la inserción tendinosa dividiendo sus fibras longitudinalmente, y posteriormente pues debilidad el tejido que se requiera. Después de este desbridamiento se puede optar por reparar o no el resto del tendón y realizar algunas intervenciones extras como alargarlo o realizar perforaciones o decorticación del epicóndilo lateral para estimular la reparación en la zona. En esta otra imagen gráfica pues podemos en cortos pasos también visualizar un poco de la técnica quirúrgica que se realiza, realizando pues la incisión en la piel directamente sobre el epicóndilo lateral, extendiéndose estos márgenes un poco hacia superior e inferior. Posteriormente a esta incisión y avanzar por el tejido celular subcutáneo, se va a avanzar hasta identificar los orígenes del extensor radial del largo del carpo y el extensor común de los dedos, formándose una banda extensora común. Vamos a valorar esa inserción. Posteriormente, pues podemos ver en la tercera imagen que se han identificado y reflejado el extensor conjunto y se va a reflejar ese tendón para posteriormente valorar el grado de degeneración en esa zona y realizar un adecuado debridamiento a ese nivel, retirando ese tejido y posteriormente, pues según lo requiera, realizar alguna otra intervención o reparación de los tejidos a ese nivel. Otra opción, además de la cirugía abierta, tenemos a nuestra disposición el tratamiento artroscópico, el cual tiene la ventaja de un rápido retorno al trabajo y así como la capacidad de abordar también la patología intraarticular y valorar pues la integridad de esta. Se va a realizar a través de diversos portales, siendo estos un posterolateral y un anteromedial para la visualización, así como un portal de trabajo anterolateral normalmente. En esta imagen podemos ejemplificar cómo se colocan los diversos portales
artroscópicos disponibles para abordar esta patología y realizar las intervenciones necesarias, cada uno pues ya con su zona de colocación ya bien definida, esto con el fin pues, de evitar las diversas estructuras nerviosas que nos podamos encontrar, siempre tomando como referencia los epicóndilos y a partir de ahí pues establecer la localización adecuada de estos portales. En este esquema con las letras AM podemos establecer la zona de entrada del portal anteromedial. Este va a funcionar como un portal de visualización. Se va a insertar 2 centímetros proximal al epicóndilo medial y 1 centímetro anterior al tabique intermuscular medial para una mejor visualización y esto con el fin de evitar y proteger el nervio radial. Otro portal que vamos a colocar es un portal anterolateral, descrito aquí con con las letras AL, tanto en la visión anteroposterior como en la visión lateral que vemos en las imágenes. Y este se va a colocar proximal a 2 milímetros directamente anterior a la punta lateral del epicóndilo lateral, al nivel del margen proximal del capitelo, y va a funcionar como un portal quirúrgico de trabajo. Y pues además los otros portales que podemos utilizar en la zona, pues ejemplificados con las diferentes siglas que vemos aquí en el esquema. Dentro de cómo se realiza esta técnica, una vez que se insertan o que se realizan, mejor dicho, los dos portales, se libera la cápsula lateral de la articulación del codo. Después de realizar un debridamiento adecuado de la sinovitis lateral que podamos encontrarnos, se va a liberar el origen del extensor radial corto del carpo de la cara anterior del epicóndilo lateral y se va a resecar hasta la visualización de tejido tendinoso normal, realizando pues esta debridación que ya hemos comentado. Y puede optarse también, ya estando ahí, o de esta manera, de la decorticación de la superficie lateral del epicóndilo lateral. Esto pues sin involucrar como tal la superficie articular per se. Durante la liberación de estos tendones extensores es importante no resecar la aponeurosis extensora que se encuentra detrás de y que es posterior al extensor radial largo del carpo y al ligamento colateral cubital lateral y a las estructuras neurovasculares que se van a encontrar ahí. Pues es importante no resecar la aponeurosis extensora pues, para no dañar estas estructuras. Por lo que tal, tras la liberación adecuada y la resección de cortical del epicóndilo lateral, tenemos que visualizar el vientre muscular suprayacente de la musculatura extensora, en la cual pues va a ser nuestro margen pues, de trabajo una vez realizadas pues, estas intervenciones. En esta imagen que recogemos de la bibliografía utilizada, se nos muestra un paciente con epicondilitis lateral del codo, se sometió a una técnica artroscópica. En la primera fotografía, pues la flecha nos señala una lesión capsular en la cara superolateral de la articulación del cóndilo lateral y posteriormente igualmente con una misma flecha nos muestran la segunda imagen tras el desbridamiento y la reconstrucción de la musculatura extensora, cómo se ha reparado también y corregido este defecto capsular en la zona. Las lesiones visualizadas mediante la artroscopía, igualmente pues las
podemos clasificar en 3 tipos, las cuales van a estar determinadas por sus características macroscópicas identificables durante esta intervención, desde las tipo 1, donde no se van a observar mayores cambios ni mayores irregularidades, solamente pues alteraciones leves. En la tipo 2, en la cual podemos observar a su vez pues, en esta imagen, en la ejemplificada con el tipo B, desgarros lineales o longitudinales en la cápsula por dentro de la superficie del origen del tendón extensor, y una tipo 3 donde podemos valorar retracción capsular con una abulsión parcial o total del tendón extensor en este caso. Posteriormente al procedimiento artroscópico se deberán realizar algunos cuidados postoperatorios, como colocar un cabestillo con el codo a 90 grados de flexión, para posteriormente iniciar de manera temprana con la realización de ejercicios suaves de movilización tanto activa como pasiva, y posteriormente junto con la fisioterapia progresar a ejercicios de fortalecimiento de los músculos extensores para una rehabilitación completa de la extremidad superior. Tenemos que el desbridamiento y la reconstrucción realizadas mediante una técnica artroscópica normalmente va a ser un procedimiento seguro. Sin embargo, pues existe un potencial daño al nervio radial y al ligamento colateral lateral si el desbridamiento no se realiza con cuidado y se extiende posteriormente más allá del centro del epicóndilo. Por lo tanto, pues sí se necesita cierto cuidado en la realización de esta técnica. A largo plazo, los resultados son de buenos a excelentes, reportados en la bibliografía, y posteriormente en el seguimiento postquirúrgico se recomienda abstenerse de actividades de alta demanda durante al menos 3 meses. Sin embargo, actividades más sencillas o actividades de escritorio implica un regreso rápido a estas actividades mediante el abordaje con una técnica artroscópica. Finalmente, para concluir, tenemos que es frecuentemente una entidad autolimitada en su evolución normal y que tendrá un curso entre 12 a 18 meses con una mejoría bastante satisfactoria en el 90% de los casos. Esto en la gran mayoría de los pacientes, los cuales van a responder de una manera adecuada al tratamiento no quirúrgico. Esto bajo los pilares de la fisioterapia, modificaciones en la actividad que esté perpetuando esta patología, así como el apoyo de algunas terapias farmacológicas como los AINES y el uso de corticoides, los cuales deberán ser utilizados al inicio y en ciclos cortos, no mostrando una mejoría mayor al utilizar estos con una mayor frecuencia. Sin embargo, pues la mayoría de estos tratamientos no quirúrgicos deben ir en conjunto, ya que no hay alguna intervención per se que haya demostrado una superioridad sobre la otra, sino el conjunto de estas son las que normalmente ayudan a una mejor evolución de estos pacientes. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, este se va a reservar a pacientes con síntomas persistentes en los que no ha funcionado un programa de rehabilitación de manera adecuada, o que bien esta patología se ha perpetuado durante el mayor tiempo de lo común y que afecta con las actividades tanto profesionales como en la vida diaria del paciente. De mi parte sería todo. Muchas gracias.